Muy buenas tardes a todos los presentes. Antes de iniciar el acto debo recordarles el protocolo dentro de la sala. Primero, obedecer las órdenes impartidas. Segundo, mantener apagados o en modo silencio los teléfonos celulares. Tercero, podrán hacer uso de la palabra o salir del recinto cuando sean autorizados. Cuarto, prohibido fumar o ingresar alimentos a la sala. Quinto, sin perjuicio de la claridad y precisión deberán emplear en sus intervenciones lenguaje, tono de voz, actitudes decorosas y respetuosas para con sus interlocutores, los asistentes, los demás intervinientes, el juez y las personas que se encuentran en la audiencia. El incumplimiento de lo anterior acarreará la aplicación de los poderes disciplinarios, correlacionales de orden legal y reglamento de lo que se encuentre investido el director del proceso. Preside la audiencia el honorable juez civil municipal Juan Pablo Vargas Galeano. Todos de pie, por favor. Se puede sentar. Buenas tardes. En Ibagué, el 24 de octubre de 2015, siendo las 3 de la tarde, día hora indicados en el auto del 27 de agosto notificado por Estado, el suscrito juez Juan Pablo Vargas Galeano. Juzgado segundo de ejecución civil municipal de Ibagué, Tolima. Audiencia de instrucción y juzgamiento. Medio de control, título ejecutivo de misma cuantía. Ejecutante Alejandra Segura Naranjo. Ejecutados Sergio Rojas Cárdenas y Juan Felipe Mora Perdón. Radicado número 73-001 4003-010 2010-005-1100. Entonces se constituye una audiencia pública en este recinto destinado para este fin. Por tratarse de un asunto de mínima cuantía, es procedente entonces llevar una única audiencia, que contenga todas las situaciones, circunstancias y etapas reguladas en las respectivas normas del artículo 372 y 373 del Código General del Proceso. Entonces, para iniciar el trámite pertinente, según el artículo 392 del Código General del Proceso, ello con el objetivo de proveer conciliación, primeramente conciliación, en segundo lugar saneamiento del proceso, tercero interrogatorio exhaustivo y de partes, cuarto fijación del litigio, quinto decreto y práctica de pruebas, las peticionadas por las partes, la alegación, la sentencia y las costas. Promovido por Alejandra Segura Naranjo en contra de Sergio Rojas Cárdenas y Juan Felipe Mora Perdón, dentro del proceso ejecutivo que tiene radicado antes mencionado. Se informa a las partes que en la presente audiencia será grabada como lo ordena el numeral cuarto del artículo 107 del Código General del Proceso, mediante los equipos de audio y video con los que cuenta este recinto. En primer lugar, vamos a identificar a los intervinientes, nombres completos, cédula de ciudadanía, correo electrónico y calidad con la que comparecen en este proceso. Empieza la parte del ejecutante y seguirá la parte de los ejecutados. Buenas tardes, señor juez. Mi nombre es Alejandra Segura Naranjo, cédula de ciudadanía 1-05-813-675, dirección de notificación carrera novena, número 989 Belén, correo electrónico Alejandra Segura 1987@hotmail.com, me presento como la parte ejecutante. Gracias. Buenas tardes, señor juez. Mi nombre es Sergio Ricardo Rojas Cárdenas, identificado con cédula número 1-510-591-136, dirección de notificación manzana 7, casa 3, por la sexta etapa, correo electrónico sergio-rojas10@gmail.com. Me presento como la parte ejecutada.
Ante su señoría, yo me llamo Felipe Mora Perdomo, identificado con número de cédula de ciudadanía 1338-995, domiciliado en la manzana de Casa 13 del barrio Cantabria, correo electrónico mora.felipe356@gmail.com. Gracias. Muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra a los apoderados para que se identifiquen de igual manera. Nombres completos, número de identificación, correo y calidad de la captura. Buenas tardes, señor juez. Represento como apoderada a la señora Alejandra Segura Naranjo. Mi nombre es Camila Costa Hernández, identificada con cédula de ciudadanía 1-110-594-52 de la ciudad de Ibagué. Tarjeta profesional 37975 del Consejo Superior de la Judicatura para efectos de notificación. Carrera Quinta Sur 8830, urbanización y Boca Central de Florida. Mi correo electrónico es camilacosta1014@gmail.com. Gracias. Apoderado de la parte diputada. Actúo como apoderado de los señores Sergio Rojas y Felipe Mora. Yo, Fabiana Peña Andrade, identificada con cédula de ciudadanía 138-019-32 de Ibagué, Tolima. Con tarjeta profesional 22535 del Consejo Superior de la Judicatura. Dirección para notificarse, calle 93, número 2040, urbanización Mirador de los Andes. Correo electrónico fabianapena029@gmail.com. Muchas gracias. Entonces, así proseguimos con el intento de conciliación conforme a lo establecido en el numeral 6 del artículo 372 del Código General del Proceso. Desde el inicio de la audiencia y en cualquier etapa, el juez exhortará diligentemente a las partes para conciliar sus diferencias. Se le concede uso de la palabra a las partes para que manifiesten ante este despacho si tienen ánimo conciliatorio. Primero la parte ejecutante y seguidamente la parte ejecutada. Sin ánimo conciliatorio, señor juez. Sí, conciliación, su señoría. Decisión que se notifica en estados. Entonces, así, continuando con el debido proceso, empezaremos con el control de legalidad. Examinando el estado de las actuaciones, el despacho no observa ninguna irregularidad formal que deba encauzar para sanear el litigio, por lo que se continuará de la forma prevista para esta clase de procesos. Habida cuenta la reunión de todos los presupuestos adjetivos necesarios. En ese estado de la diligencia, el despacho le concede a las partes el uso de la palabra con el fin de que indique si advierten alguna irregularidad que pueda viciar el proceso de inmunidad. No hay irregularidades para iniciar el proceso, señor juez. Sin irregularidades, su señoría. Así entonces, la anterior decisión es notificada en estados. Empezaremos así con el interrogatorio exhaustivo. Procede este despacho a hacer el interrogatorio exhaustivo, por lo tanto se solicita a las partes, testigos y peritos que se pongan de pie, por favor. Procede el despacho a leer el absorbente del contenido del artículo 33 de la Constitución Política de Colombia. Nadie podrá ser obligado a declarar en contra de sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. El despacho les hace la advertencia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 442 del Código Penal. El que en actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad del juramento, ante la autoridad competente, falta la verdad, calla total o parcialmente, incurrirá en prisión de 6 a 12 años. Una vez advertidas las consecuencias, se ordena por favor levantar la mano derecha. Vamos a tomar el juramento. ¿Jura usted decir la verdad de todo lo que le conste sobre los hechos que se pregunten
en la presente diligencia y de los cuales usted tenga conocimiento. Seguro. Se pueden sentar. Al testigo y los peritos se les ordena retirarse de la sala, del recinto, y se les llamará cuando sea pertinente. Empezamos así con el interrogatorio. Por favor, el señor Sergio, diríjase al estrado. Señor Sergio, ¿a qué se dedica? Buenas tardes, señor juez. Trabajo como asesor de ventas en una empresa de textiles. ¿Qué relación tiene usted con el señor Felipe Morales? Tengo una relación sentimental con Felipe de hace 5 años. Señor Sergio, manifieste al despacho si usted estuvo de acuerdo en pagar la misma cantidad de intereses, teniendo en cuenta que su préstamo fue mucho menor que el del señor Felipe. Sí, claro, estoy de acuerdo porque era una deuda conjunta para fines mutuos. Señor Sergio, manifiesta a este despacho cómo es cierto, sí o no, que usted junto al señor Felipe realizó un pago al señor Diego Arcila, entonces apoderado a la señora Alejandra. Sí, señor juez, nosotros le revisamos a lo que es abogado Diego, de la señora Alejandra, la suma de 5 millones, pero nosotros no contábamos con que ese abogado iba a decir el dinero, por eso no pudimos pagar en otra oportunidad. No más preguntas, por favor, señor Felipe, diríjase al estrado. Buenas tardes, señor Felipe. ¿A qué se dedica? Buenas tardes, su señoría. Trabajo en la empresa de textiles en la sección de producción. Señor Felipe, manifieste a este despacho si es cierto, sí o no, si usted realizó un negocio de forma verbal con la señora Alejandra y posteriormente hizo la firma de unas letras de cambio. Sí, su señoría. Sergio y yo efectuamos la letra de cambio por el valor de 4.600.000 pesos con la señora Alejandra Segura. Señor Felipe, por favor, manifieste a este despacho la fecha exacta en que usted le realizó el pago al apoderado de la señora Alejandra Segura. El 2 de agosto, su señoría. Señor Felipe, es cierto que la señora Alejandra Segura, depositando cierta confianza en ustedes, le realizó un préstamo sin pedir garantía de este, ya que, pues, tengo entendido, se habían realizado unos cuantos préstamos anteriormente. Sí, su señoría. Anteriormente la señora Alejandra Segura nos había efectuado los préstamos sin ningún tipo de garantía. Y pues por ende, el préstamo que nos efectuó no se iba a hacer con ningún tipo de garantía. Muchas gracias. Se da paso a la parte ejecutante. Por favor, la señora Alejandra Segura, diríjase al estrado. Señora Alejandra, dígame su edad y a qué se dedica, por favor. Buenas tardes, señor juez. Tengo 37 años, soy comerciante y prestamista. Señora Alejandra, manifiesta este despacho si es cierto, sí o no, que inicialmente se pactó entre usted y los ejecutados un plazo de 1 año para pagar su deuda. Sí, inicialmente el pago de la deuda fue a término de 1 año, pero después, por petición de los señores, decidimos prolongar el tiempo para el pago. Señora Alejandra, manifieste a este despacho qué relación sostenía usted con el señor Felipe, con el señor Sergio, y por qué decidió hacer anteriormente préstamos sin garantía previa.
Señor juez, yo los conozco hace varios años, ellos trabajan en una empresa familiar y como le había mencionado, yo soy prestamista y anteriormente ya les había hecho préstamos y no habíamos tenido ningún tipo de contratiempo al momento de la obligación, pero pues en esta ocasión no me percaté y ellos no me saldaron la deuda. Señora Alejandra, ¿recuerda usted cómo fue la entrega del dinero y puede describir los hechos, por favor? Sí, el dinero fue en efectivo y en el lugar de trabajo de los señores. Muchas gracias. Terminando el interrogatorio exhaustivo, el despacho le concede el uso de la palabra al abogado de la parte ejecutante para que, si bien dispone, interrogue a la parte ejecutada. Su señoría solicitó a Sergio Rojas magistrado. Señor Sergio, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué usted y su esposo no realizaron el pago para poder saldar dicha obligación? Porque en ese momento no teníamos los fondos suficientes. ¿Y recuerda usted que el día 30 de junio se reunió con mi cliente para pactar una nueva fecha de pago para prolongar el pago de dicha deuda? Sí, claro, yo me reuní con la señora Alejandra y pactamos la fecha de pago 3 meses después, el día 2 de agosto de 2010. Y recuerda que usted firmó una letra o algún documento el cual avala que pagarán la deuda más sus intereses con una suma de 15 millones de pesos. Sí, claro, nosotros firmamos un documento, pero jamás este documento estaba por esa suma de 15 millones de pesos. Entonces usted avaló a su esposo para extender dicho término de pago. Sí, claro, porque en ese momento no contábamos con los recursos para pagar la obligación. Y al menos si tenía la intención de pagar la deuda. Sí, claro, sí teníamos la obligación porque esa señora, yo antes nos había hecho unos préstamos que habíamos cancelado en el momento porque creo que en ese momento se dio la probabilidad de que primero la abogada cerró la plata, pero así pudimos sacar la obligación. Su señoría, no más preguntas al magistrado, señor Juan. Juan Felipe, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo entendido que nunca contestaba las llamadas que mi apoderada, la señora Alejandra Segura, les hacía. Si tenían toda la intención de cancelar la deuda, ¿por qué negarse estos llamados? Lo que pasa es lo siguiente, nosotros tenemos una obligación, ya que teníamos unas deficiencias monetarias, de cambiar de línea telefónica, nos trasladamos para la línea 20 y pues por ende no nos pudimos comunicar con la señora Alejandra Segura. ¿Y el número de contacto de su pareja, Sergio Rojas? Lo que pasa es que hace 6 meses aproximadamente a Sergio le hurtaron el teléfono y pues por consiguiente todos los teléfonos y todos los contactos que teníamos se borraron y no pudimos comunicarnos con la señora. ¿Por qué no le hicieron el aviso a la señora Alejandra Segura que le habían efectuado el pago a la señora abogada? Según he manifestado por el doctor Diego, él dijo que él estaba facultado para recibir los dineros y que no era necesario como tal tener algún tipo de contacto con la señora Alejandra Segura. Si ustedes estaban tan seguros de los pagos ya efectuados, ¿por qué al momento de realizar la diligencia de embargo, convenientemente los bienes que estaban al nombre del señor Sergio Rojas fueron vendidos en el contrato de compraventa a la madre del susodicho? Principalmente porque no teníamos conocimiento de que se estaba llevando a cabo el pago hacia estos bienes. Nosotros efectuamos el contrato de compraventa con la abogada en serio y pues no nos percatamos de que esto se estaba llevando a cabo. ¿Y recuerda usted más o menos cuánto fue el monto de dinero que se le embargó del salario al señor Sergio Rojas? Fue una suma de 170.000 pesos. Señor juez, no más preguntas. Así entonces se le concede uso de la palabra a la abogada de la parte ejecutada para que se interrogue a la parte ejecutante. Señor juez, llamo al Estado a la ejecutante Alejandra Segura.
manifiéstele a este despacho qué conocimiento usted tenía acerca del trabajo de su anterior apoderado y sabía usted si tenía alguna sanción disciplinaria anteriormente. Pues la verdad no tenía conocimiento de que tuviese alguna sanción disciplinaria y el abogado que había trabajado para mí no hemos tenido ningún inconveniente. Señor Alejandro, ¿usted es consciente que por la mala fe de su anterior apoderado, mis clientes se vieron afectados económicamente y no pudieron saldar la deuda que tenían con usted? Sí, la verdad me siento muy apenada ante esta situación y le puse la queja ante el Consejo Superior para que este abogado fuese sancionado. ¿Qué va a suceder con el dinero que mis clientes le dieron a su apoderado? Pues yo ya arreglaré esa situación ante el Consejo Superior, pero ellos poseen aún la obligación de los intereses de tiempo después al que no realizaron el pago. Es claro que mis clientes poseen una obligación con usted. Sin embargo, en las pretensiones aparece una suma de 15 millones de pesos que ellos me dicen que en ningún momento se pactó frente a las deudas e intereses. Bueno, para mí los intereses corren como si nunca se hubiera saldado la deuda, ya que lo que hicimos fue aplazar el pago de la deuda, más no congelar el cobro de los intereses. Señor Alejandro, por último, manifiéstele a este despacho sobre el contrato que usted cerró con mis clientes, tanto fechas, valores y demás puntos pactados en él. Sí, claro. Yo hice un préstamo de 4.600.000 en dos letras de cambio, una por 4 millones y otra por 600.000, una para el 11 de agosto y otra para el 14 de noviembre del 2007. Y habíamos acordado que el pago de la deuda sería para el 14 de mayo del año siguiente, o sea, el 2008. Cuando se llegó la fecha, ellos decidieron prolongar el tiempo y yo accedí a hacerlo. No más preguntas, su señoría. Gracias. Muy bien. Acabados los interrogatorios, este despacho pasa a fijar la fijación del litigio de la siguiente manera. En virtud de lo anterior y atendiendo a que la fijación del litigio se realizará sobre las situaciones fácticas, motivo de esta audiencia, le doy a conocer al despacho de los hechos que se dieron por ciertos. Primero, que los señores Sergio Rojas y Felipe Mora sí pactaron una obligación con la señora Alejandra Segura, mediante letras de cambio por la cantidad primero de 600.000 pesos el 11 de agosto y otra por 4 millones el 14 de noviembre, ambas en 2007. Segundo, se da por cierto la entrega de 4.600.000 más intereses al anterior abogado de la señora Alejandra Segura, es decir, la suma de 5.657.000 pesos. Tercero, se embargó la quinta parte del salario mínimo mensual legal vigente del señor Sergio Rojas, rectificando que el dinero fue consignado en la debida cuenta del juzgado. Cuarto, se firmaron dos letras de cambio de las cantidades de 600.000 pesos el 11 de agosto de 2007 y 4 millones de pesos el 14 de noviembre de 2007. Quinto, que el señor Diego Arcila, apoderado entonces de la ejecutante Alejandra Segura, según el poder que se le otorgó a la susodicha en condición de engrosatario, en procuración o al cobro judicial, el cual al momento de presentar el ya mencionado pago, poder le daba la facultad para hacer cobros. Sexto, en el mes de julio los diputados cambiaron de línea telefónica, motivo por el cual no se pudieron comunicar más con la señora Alejandra Segura. Decisión que se notifica en estrados, se le corre traslado a las partes para que si bien hagan sus observaciones. Señor juez, no tengo los hechos y pretensiones contenidos en la demanda. Hasta el momento sin ninguna observación, su señoría.
el despacho, qué bueno, es así. Entonces así, el despacho, de acuerdo a lo solicitado por las partes, decreta las siguientes pruebas de decisión de notificar estados. Primero, reconocer el pago dentro de la presente actuación de los señores Sergio Rojas y Felipe Mora de la cantidad prestada a los intereses correspondientes en los términos de las letras de cambio presentadas por la señora Alejandra Segura Naranjo. Segundo, decretar la práctica de pruebas siguientes. Decretar la práctica de las siguientes pruebas. Pruebas para la ejecutante. Las documentales. Letras de cambio presentadas durante el proceso firmadas por los señores Sergio Rojas y Felipe Mora. Segundo, documento que certifica el cambio de línea telefónica de los señores ejecutados. Peritaje, perito especializado en grafología. Ahora, las pruebas para la parte ejecutada. Documentales. Pagos realizados al señor Diego Arcila, abogado al momento de la señora Alejandra Segura Naranjo. Segundo, poder otorgado al señor Diego Arcila Duarte. Los testimoniales. Testimonio de Camilo Flores, amigo de la señora Alejandra Segura. Peritaje. Perito especializado en grafología. Se corre el traslado, entonces se le ordena a las partes entonces presentadas ante este despacho las pruebas documentales ya mencionadas. Muchas gracias. Corro traslado a las partes para verificar las pruebas solicitadas. Solicito que las partes hagan entrega de las pruebas documentales entonces. Ya se realizó, señor juez. ¿Tienen las partes alguna observación respecto a las pruebas documentales entregadas? No, señor juez, las pruebas documentales son correctas. El cambio de línea telefónica de los señores Sergio Rojas y Felipe Mora es correcto. Gracias. Sí, señor juez, las pruebas documentales corresponden a los hechos que se requieren. En el poder del endosatorio, corresponde igual a los pagos realizados. Así entonces, solicito al testigo de la parte ejecutada que pase al Estado a testificar. Buenas tardes, Camilo. Le pido por favor que se identifique con su nombre completo, cédula, correo, teléfono, domicilio y a qué se dedica. Buenas tardes. Me identifico, mi nombre es Camilo Andrés Flores Aldera, número de cédula 1-110-598-09, dirección, carrera tercera, número 1421, y actualmente tengo una empresa de textiles. Doy la palabra a la parte a Camila para que por favor proceda con el interrogatorio. Buenas tardes, señor Camilo. Buenas tardes. ¿Hace cuánto conocía usted a los hoy diputados?
aproximadamente hace 10 años, que es el tiempo en el que logró para mí. ¿Puede usted contarme este despacho cómo sucedieron los hechos? Sí, claro. En mi empresa se fijaron dos fechas diferentes en las cuales se hizo la entrega del dinero y se firmaron unas letras. ¿Y puede dar usted fe que las letras conocidas como letras de cambio se llenaron correctamente? Sí, el señor Sergio Rojas y Felipe Mora firmaron dos letras distintas por distintos valores. ¿Recuerda usted cuáles fueron esos valores? Sí, claro, una fue por 4 millones y la otra por 600.000. No nos pregunte, señor. Muchas gracias. No siendo más, en este momento pido que se haga presente el perito designado por la parte ejecutante, presentado junto al informe pericial. Le corresponde a la señora Valeria Ortiz. Ya hecho el juramento, iniciamos con el interrogatorio. Entonces, así, señora Valeria, por favor, solicito que se identifique con su nombre completo, cédula de edad, estado civil, domicilio y a qué se dedica. Buenas tardes, mi nombre es Valeria Ortiz Lamar, número de cédula 16-116-762, dirección calle 10, número 978 Centro, estado civil soltera, tengo 35 años y me dedico al estudio básico de la escritura en un centro de salud mental. Señora Valeria, ¿cuánto tiempo lleva trabajando como grafóloga? 3 años, señor juez. A lo largo de su carrera, ¿cuántos estudios de grafología ha realizado? Independiente, he realizado alrededor de 5 estudios y en el centro de salud mental he colaborado con algunos casos. Tiene la palabra la parte ejecutada para interrogar el peritaje de la contraparte. Buenas tardes, señora Valeria. Señora Valeria, ¿usted le puede contar a este despacho cómo realizó el estudio de grafología? Bueno, para poder entender la escritura y con ello la grafología, debemos de entender que se escribe con el señor y no con la mano. Para ello, para poder entender lo que es la acción de la escritura, tenemos que tener en cuenta que hay una parte tanto consciente como inconsciente, como lo es el lenguaje no verbal proveniente del cerebro. ¿En qué prueba se basó para hacer la comparación de las firmas? Realicé una reunión con el señor Sergio Rojas, donde teníamos que hacer respectiva la comparación. Hacíamos la comparación con la firma que estaba en el documento junto con la firma que tenía que hacer previa al examen. ¿Cuáles fueron las instrucciones para realizar este estudio? Las indicaciones están dentro del procedimiento que se entregó junto con el informe pericial. No más preguntas, su señoría. Señora Valeria, por favor, proceda a leer el informe pericial ante este despacho. Señor juez, el dictamen pericial. Fecha 24 de octubre del 2015, Ciudad de Ibagué, número radicado 73001 4003 010 2010 00511 00. Número oficio 00021 del 2007. En atención a la solicitud contenida de la comunicación referida, buscar consignar el resultado del análisis grafológico realizado. Material para confrontación. Limitado. Firmas giradoras, grafías y sindicaturas endosantes que exhiben los cheques números 1 y 2 por valor cada uno de 600.000 y 4 millones por la suma total de 4.600.000. Extendidos en su orden a favor de Sergio Ricardo Rojas en las fechas 11 de agosto y 14 de noviembre de 2007, los dos del mismo año. Indubitado. Autografías de la señora Alejandra Segura en originales al adverso y dorso de una letra de cambio por el valor de 15 millones de pesos
de fecha del 15 de septiembre del 2008, e igualmente se remite fotocopia de los cheques folios original y copia. Lo solicitado establece lo siguiente: si las firmas de los cheques puestos por el girador de los mismos son idénticos o corresponden a las consignadas en otros documentos que con certeza provengan del mismo causante de la señora Alejandra Segura. Resultado: de acuerdo al cuestionario planteado en el oficio referenciado, se procede a efectuar un minucioso y detenido análisis grafonómico a las firmas y manuscritos sobrantes al adverso de los cheques cuestionados. Frente a las muestras escriturales y patrones, teniendo como fundamento el conjunto de características de orden general e individual que ostentan en los elementos que lo constituyen, aplicando los procedimientos y técnicas referidas, como la ejecución de pruebas de manera directa a través de lupas de medianos aumentos de retículas milimétricas, iluminación incorporada, microscopio binocular estereoscópico para comparación simultánea por dos personas, comparador óptico forense, negatoscopio para proyección lumínica, episcopio, plantillas especiales para medición e inclinación de lámparas con iluminación necesaria, llegando a establecer lo siguiente. Al explorar detenidamente los valores de forma, ritmo, movimientos ejecutados con el confeccionamiento de los signos, puntos de iniciación, nexos y terminaciones, tipografías limitadas e ilimitadas, se encuentra que las firmas giradoras y los manuscritos relacionados con el valor de números y letras y nombre del beneficiario de los cheques 1203 por el valor de 15 millones de pesos transcurren en un mismo desenvolvimiento escritural con respecto a muestras recogidas o relacionadas donde se ha identificado un mismo gesto gráfico. Algunas de las características más sobresalientes de identidad entre los manuscritos que las llenan y las firmas giradoras de dos cheques, uno por 600.000 y el otro por 4 millones de pesos, especialmente en el desenvolvimiento de las letras, en su parte superior prolongada dentro de la firma, en la dirección de proyectos de manera sobresaliente. Así, a la firma giradora y los manuscritos que llegan a la letra de cambio número 1203 por la suma ya mencionada, al efectuar el análisis técnico grafológico con respecto a las firmas patrones, se estableció que todos y cada uno de los valores extrínsecos e intrínsecos detallados en el numeral anterior se aprecian notables discordancias en lo teniente a los aspectos esenciales de identidad sanitaria, como los suelos particularizantes, lo cual es de base para establecer que Sergio Ricardo Rojas no firmó como girador ni llenaron el instrumento negociable número 1203, tratándose de una asignatura clasificada por el sistema de imitación Sergio, donde el falsario tomó una firma patrón y luego intentó confeccionar en el cheque de una identidad, lográndolo únicamente en los aspectos generales morfológicos, pero no en los específicos, siendo esto la base fundamental de la identificación grafológica. Las firmas patrones del señor Sergio Ricardo Rojas están ejecutadas con escritura comprimida, presentan proporcionalidad y regularidad. Los ángulos entre los signos conllevan mediana abertura, las terminaciones son aceradas, iniciación de los signos compuestos con trazos sencillos, armonía en el conjunto de caracteres, los trazos compuestos iniciales y semivocales componentes de las asignaturas se proyectan en forma inclinada a la derecha. Los valores anotados son simplemente algunos de los que se aprecian con mayor facilidad y demuestran distintos gestos escriturales. Para mayor ilustración de las discrepancias anotadas, aprecian las fotocopias 3, en donde en la parte superior aparece fotocopia de los cheques 1 y 2, en la parte inferior, fotocopia de dos firmas auténticas del señor Sergio Ricardo Rojas, para poder así llegar a la conclusión. Los manuscritos respecto al nombre del beneficiario, valor, el número, letras y firmas giradoras de los cheques 1 y 2 fueron confeccionadas por Alejandra Segura. La firma giradora del cheque 1203 por el valor de 15 millones de pesos es producto de una imitación servil y por lo tanto no fue confeccionada por el señor Sergio Ricardo Rojas. Respecto a los manuscritos que llenan el cheque 1203, es decir, los que corresponden al nombre del beneficiario, valor, letras, números y fecha, lo mismo que las fechas de los restantes instrumentos negociables de deuda, presentan algunas características en común con respecto a los refirmos del señor. Debido a que sus manuscritos son insuficientes, no fue factible obtener una conclusión completa respecto a si esta persona elaboró los citados manuscritos. Por tanto, se requiere el envío del material solicitado y en la forma estipulada para conceptuar el definitivo. En los términos anteriores dejó la experticia grafológica demandada, lo cual debe mantenerse dentro del alcance de la ley. Es el concepto. Anexos 3 cheques y documentos varios.
Muchas gracias, señora Valeria. Ahora bien, por favor, el perito que fue designado por la parte ejecutada, al igual que la parte ejecutante, presentado junto a la demanda del informe pericial, corresponde al señor Camilo Bautista. Venir al estrado, por favor. Buenas tardes. Ya hecho el juramento, iniciamos con el interrogatorio. Señor Camilo, por favor, le solicito que se presente antes de despacho con nombre completo, cédula, edad, estado civil, domicilio y a qué se dedica. Buenas tardes, señor juez. Mi nombre es Cristian Camilo Bautista Martínez, identificado con número de cédula 110-523-319, casado, 40 años, domicilio Manzana E, casa número 8, conjunto Fuente Real. Me dedico a la investigación grafológica. ¿Qué estudios tiene, señor Camilo? Realicé un curso en España, en el Instituto de Investigación Documental Grafológico. En Chile hice una especialización de grafología grafos y en Colombia hice un curso de Tudor Academy. Muy bien, entonces así tiene la palabra la parte ejecutante para interrogar al peritaje la parte ejecutada. Gracias, señor juez. Buenas tardes, señor Camilo. ¿Cuánto tiempo lleva usted practicando este tipo de investigaciones? Alrededor de 10 años. Yo practicando este tipo de estudios y colaborando en la Fiscalía en el área de investigación criminal. ¿Y cree usted que el peritaje anteriormente mencionado da un correcto resultado? No, claramente carece de investigación y profundización en las pruebas realizadas, ya que el perito anterior lo que busca es identificar la personalidad del individuo y lo que necesitamos es identificar si la persona falsificó o no la firma. Entonces, ¿usted cuáles cree que son las bases sólidas para una correcta investigación? Básicamente se realiza un estudio escrito con instrucciones básicas en las que la persona, mediante estas instrucciones, refleja lo que se necesita probar. Basado en estas pruebas, se realiza la investigación. No más preguntas, señor juez. ¿Puede el perito, señor Camilo, leer entonces el informe oficial? Claro que sí, señor juez, el dictamen pericial grafológico que arrojó una investigación fue. Señor Camilo, por favor, puede acercarse al micrófono un poco más. Fecha 24 de octubre del 2015, Ciudad Ibagué, Lima. Radicado número 73001 4003 010 2010 005 1100. Doctor juez Juan Pablo Vargas. Referenciado oficio número 00021 del 2007. En atención a la solicitud contenida en la comunicación referida, procedo a consignar el resultado del análisis grafológico realizado, teniendo en cuenta el anterior dictamen de grafología, donde su objeto es determinar el perfil de personalidad del individuo con el fin de detectar toda información de quien escribe con su puño y letra para mayor ilustración de las discrepancias anotadas. Apréciese las 3 fotocopias donde en la parte superior aparece copia de los cheques número 1 y 2 en el inferior. 2 firmas auténticas del señor Sergio Ricardo Rojas, donde con anotaciones azules y rojas se detallan algunas discrepancias existentes entre la firma falsificada y las genuinas. Los manuscritos que tienen el cheque número 1203, o sea, los atinentes al nombre del beneficiario, valor en letras, números y fechas, lo mismo que las fechas 11 de agosto y 14 de noviembre
de los otros títulos valores al efectuar el cotejo con respecto a las muestras escriturales y patrones determinados pormenorizadamente los valores dinamográficos y morfoestructurales, se encuentran algunas concordancias. Con respecto a los grafos obrantes, a los folios elaborados con el ferrotinto azul, al parecer la señora Alejandra Segura, por los manuscritos indubitados, son insuficientes para efectuar todas las pruebas y análisis requeridos, por lo cual no reúnen los requisitos exigidos por falta de similaridades en el estilo de letra, contenido, abundancia y veracidad. Por lo tanto, se requiere toma de la muestra ante nuevos escritos y estilos ligados y desligados del contenido idéntico al que parece llenado el título valor 1203 de las mismas fechas de los otros instrumentos negociables. Grafistas que deben plasmarse en varios folios y en repetidas ocasiones los textos. Una vez se reciba el nuevo material solicitado, se procederá a realizar el estudio en concreto de numeral para determinar en definitiva si la señora Alejandra Segura confeccionó los grafos referenciados. En conclusión, primero, los manuscritos respecto al nombre del beneficiario, valor, número y letras, firmas giradoras del cheque número 01 y 02 fueron confeccionados por Alejandra Segura. La firma giradora del cheque número 1203 por valor de 15 millones es producto de una imitación servil y por lo tanto no fue confeccionada por el señor Sergio Ricardo Rojas. Tercero, respecto a los manuscritos que tienen el cheque número 1203, o sea, los que corresponden al nombre del beneficiario, valores, letras, números y fechas, lo mismo que las fechas de los restantes instrumentos negociables de duda, presentan algunas características en común con respecto a los grafismos de Sergio Rojas, pero debido a que sus manuscritos son insuficientes, no fue factible obtener una conclusión concreta respecto a si esta persona elaboró los citados manuscritos. Por tanto, realizado este estudio, se demuestra que la firma presentada en el cheque número 1203 no corresponde al señor Sergio Ricardo Rojas. Por lo tanto, se reafirma que hubo falsificación en los documentos. En los términos anteriores, dejo la experticia grafológica demandada, lo cual debe mantenerse dentro del alcance de lo dicho. En el concepto, atentamente, Cristian Camilo Bautista, grafólogo. Anexo, cheques y documentos varios. Muchas gracias, Camilo. Puede retirarse. Una vez realizada la práctica de pruebas, pueden las partes pronunciarse sobre estas. Sin ninguna observación, señor juez. Sin ninguna observación, señor. Entonces, frente a la práctica de pruebas ya realizadas, manifiesto que frente a las pruebas documentales ya mencionadas, en el artículo 165 del Código Penal del Proceso, son estas conducentes frente a los hechos que se quieren probar. Pues, como lo dice en este artículo, los medios de prueba son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, y en este caso los documentos, los indicios, los informes y cualquier otro medio que sean útiles para la formación del convencimiento del juez. Sin embargo, rechazo las pruebas periciales realizadas al considerarlas inconducentes frente al hecho que se quiere probar, según el artículo 168, que habla del rechazo de plano. El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas y notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles.
El despacho da uso de la palabra a los apoderados para que en un máximo de 20 minutos de sus alegatos, por favor, iniciando con la parte ejecutante. Buenas tardes nuevamente, señor juez. Actuando en nombre y calidad de la señora Alejandra Segura Naranjo, igualmente mayor de edad y domiciliada en la ciudad de Ibagué, me permito presentar mis alegatos de conclusión. En este momento, en audiencia que concede el artículo 372 y 373 del Código General del Proceso, me permito que mis alegatos sean tenidos en cuenta para el momento de dictar sentencia. El objeto principal de la demanda es el pago de 15 millones de pesos por capital e intereses que le prestó la señora Alejandra Segura a los actualmente ejecutados en dos fechas diferentes. Se sabe que el primer préstamo fue de 4.600.000 pesos en dos fechas distintas, que son las de 14 de noviembre y una en agosto, ambas del año 2007. Sin embargo, al momento de efectuar el dicho pago, los señores presentes acudieron a la señora Alejandra para extender el plazo por 3 meses. Ella accedió, dando poder al señor Diego Arcila que recogía dichos dineros. Se sobreentiende que el señor Arcila tomó este dinero de manera ilegal, de manera abusiva, y la señora Alejandra pues desconocía el destino de estos dineros. Sin embargo, ella es consciente del daño que se le causó a los ejecutados e interpuso una queja ante el Consejo Superior de la Judicatura. Es claro que esto no da lugar a que los señores no quieran pagar la deuda que tienen aún existente, que aún tiene vida jurídica con la señora Alejandra Segura. También es muy claro en el testimonio del señor Camilo Flores que Alejandra Segura prestó el dinero de una manera correcta, pretendiendo que los señores tuviesen buena fe a la hora de pagar dicha deuda. Señor juez, me permito. En el interrogatorio de partes también se manifiesta, como anteriormente lo dije, el plazo para pagar el cumplimiento de dicha obligación. Esto con el fin de que los señores pudieran pagar. Ellos dicen que hicieron el pago, claramente la señora nunca se enteró y pues por consiguiente los intereses siguieron avanzando. También, señor juez, hay que tener en cuenta que al momento que la señora Alejandra vio que el tiempo pasaba y los señores no se manifestaban respecto a la deuda, insistió varias veces en comunicarse con ellos y ellos en ningún momento accedieron a sus llamadas ni la buscaron para pues dar aviso del cambio de línea, que aunque en las pruebas documentales es válido y es correcto, no es el momento de efectuarlo, ya que los intereses, como bien saben, siguen corriendo y la deuda está latente, es exigible. Entonces, para tener en cuenta, señor juez, que aunque se presentó la prueba, no es el momento, ya que la señora aún necesita el dinero para efectuar sus obligaciones y los señores han actuado de una manera inmoral. Se presentó una medida cautelar de embargo, un intento de embargo, ya que al momento de hacerlo efectivo, los señores tenían un contrato de compraventa con la madre del señor Sergio Rojas, la cual le vendía todos sus bienes, los cuales eran un televisor marca Samsung, funcionando, una sala tipo poltrona, 3 mesas auxiliares y rectangulares, sofás, entre otros bienes. Al no poderse realizar la diligencia de embargo, lo que se hizo fue hacer el embargo de la quinta parte del sueldo del señor Sergio Rojas, los cuales son conscientes, y aunque ese dinero fue depositado en la cuenta, no es suficiente para sacar la deuda que ahora los señores tienen con mi cliente. Entonces, señor juez, lo que me permito pedirle en consecuencia es que a la señora Alejandra se le pague mínimo la deuda que aún tenían, más sus intereses, los costos, las costas del proceso, como lo requiere el artículo 365, numeral 1, inciso 2 del Código General del Proceso, que afirma: condena en costas. Se condenará en costas a la parte vencida del proceso o a quien se resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación, revisión que haya interpuesto. Además, en casos especiales previstos en este código, se condenará en costas a quien se resuelva de manera desfavorable un incidente la formulación de sanciones previas con la solicitud de nulidad, de amparo en pobreza sin perjuicio o dispuesto de la relación con la
temeridad o mala fe. Como lo menciona el código, los señores obraron de mala fe al negarse a pagar la deuda, a extender el plazo y no cumplirlo, y mucho menos a buscar a la señora para hacer el pago de dicha deuda. Se sabe que posiblemente la deuda no sea de 15 millones, pero el señor pues que al menos se le pague la deuda que al inicio se pactó con ellos, que son 4.600.000, donde hay pruebas, están los cheques firmados por los señores aquí presentes, el testigo lo confirma y las costas del proceso. Gracias. Tiene la palabra la parte ejecutante para que haga sus alegatos. Señor juez, buenas tardes. Orando en calidad de apoderado de los señores Sergio Rojas y Feliz Mora, me permito presentar alegatos de conclusión para ser tenidos en cuenta al final de audiencia. Inicio mis alegatos pidiendo que se decrete la existencia de una obligación de 4.600.000 por concepto de capital y los 4.013.040 pesos por concepto de interés, que es la real suma pactada en el negocio jurídico, por una deuda total de 8.613.040 pesos. Entendemos que las letras de cambio deben estar llenadas atendiendo el principio de la buena fe, que está en el artículo 768 del Código Civil, y por lo tanto debe estar exento de fraude, y como lo dice cierta norma. Por otra parte, pues el juez se ha demostrado la mala fe, ya que es evidente que la señora Alejandra Segura, según el testimonio del perito, ha falsificado la firma del señor Sergio Ricardo para hacer valer una letra de cambio de 15 millones de pesos. Pues el ejecutante presenta una demanda bajo las características de la mala fe, por las cuales trae un título o valor que están por fuera de las circunstancias y que le dieron vía un negocio jurídico a dicho título. La susodicha actuó de mala fe pues, frente a los préstamos que se vieron realizados dentro de ya las respectivas pruebas mencionadas, ya que el señor Sergio Rojas habría de firmar una de las letras en blanco, así aprovechando para adecuar la deuda a interés propio y aumentando así la cantidad justa que se debía pagar, aclarando las respectivas cantidades que la señora ejecutante modificó. Una deuda pues, de las siguientes unas letras de cambio, que la deuda fue de 4.600.000 pesos, y un interés que daría así una cantidad de 8.613.040 pesos. Asimismo, pues consta dentro de dicha prueba la existencia de una obligación expresa, obviamente, clara y actualmente exigible a los cargos de los imputados, consistente en la cual se obliga el pago de intereses no concordantes a lo pactado por el préstamo realizado a los demandados y en su defecto. Prestamérito ejecutivo que constituye precisamente pues, el objeto de este proceso, tanto que se ha demostrado que el demandante no cumplió con la misma razón por la cual me veo abocado a radicar en su contra. Los señores Sergio Rojas y Felipe Mora realizaron el pago de 5.657.000 pesos y la cantidad estimada no se está teniendo en cuenta frente a lo que se le pagó al apoderado anterior de la señora Alejandra Segura, cobrando así una cantidad total de 15 millones de pesos, que no se tiene por qué cobrar, ya que una de las letras de cambio fueron suscritas y endosadas en blanco, además de las cantidades que estaban pagando correspondiente a lo que ya se había pactado. Se encuentra demostrado que los elementos legales del proceso para que el señor juez, frente a la ejecución de esa obligación, se verifique pues, el pago de la misma. En consecuencia de lo anterior expuesto, solicito su señoría condenar a la parte contraria por el pago de perjuicio, ya que el 15 de octubre el salario de Sergio Rojas fue embargado por la quinta parte del salario mínimo legal vigente, los cuales fueron consignados a la cuenta corriente del Banco Popular. Tenga en cuenta, señor juez, que mis clientes nunca
nunca se negaron a pagar la deuda. Y además, pues ellos contrajeron un negocio con su madre de aquellos bienes. La señora Alejandra pues deberá asumir como tal los costos que surgieron pues a partir de aquella situación, ya que el señor Sergio Rojas pues había entregado mensualmente esa cantidad que le correspondía y quiere hacer incurrir a este despacho una errónea providencia pues para tener provecho de ello. Gracias a las partes por manifestar sus alegatos. Si alguna de ustedes tiene algo que aportar, puede hacerlo en este momento. Señor juez, quiero hacer una aclaración. La abogada Fabiana asegura la mala fe de la señora Alejandra Segura y creo que al usted presentar la prueba del peritaje inconducente, ella no puede afirmar que mi apoderada actuó de mala fe. Es para que lo tenga en cuenta en sentencia. Muchas gracias. Lo tendré en cuenta. Entonces, así, concorde con el artículo 373, inciso 5, numeral 5, inciso 2. Si fuese necesario, podrá decretarse un receso hasta de por 2 horas para el pronunciamiento de la sentencia. Entonces, así, para que por favor retomemos a las 5 de la tarde. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, retomamos entonces la audiencia a las 5 en punto de la tarde. Muy bien, entonces así en la República de Colombia, Juzgado Segundo de Ejecución Civil Municipal de Ibagué, magistrado ponente Juan Pablo Vargas, acta número 2914-2015, el 24 de octubre de 2015. Clase de proceso, proceso ejecutivo singular de título valor. Ejecutante, Alejandra Segura Naranjo. Ejecutados, Sergio Ricardo Rojas Cárdenas y Juan Felipe Mora Perdomo. Radicado, 73-001-40-03-010-20-10-0051-11-00. Decisión, sentencia de única instancia. Cumplidas las etapas previstas, procede este despacho a adelantar el fallo que en el derecho corresponde, no observando alguna nulidad alguna que invalide lo actuado. Dentro del presente título valor, instaurado el 11 de agosto y el 14 de noviembre de 2007. Las pretensiones. La parte demandante solicita en síntesis lo siguiente. Primero, que se condena a reconocer a pagar los valores correspondientes a las letras de cambio y sus respectivos intereses. Tercero, que se condena las costas procesales con lo dispuesto en el artículo 365, numeral primero inciso 2 del Código General del Proceso. Hechos que fundamentan la acción. En resumen del fundamento fáctico relevante de las pretensiones, según lo narrado por el ejecutante, se puede sintetizar así. Primero, se realizó una firma únicamente de 2 letras por el total de 4.600.000 pesos en 2 fechas distintas, una el 11 de agosto y el otro el 11 de noviembre de 2007. Se hizo entrega del dinero en efectivo y en un establecimiento público. Segundo, una vez vencido el término de un año, la parte ejecutada buscó la parte ejecutante, la señora Alejandra Segura, para prolongar el plazo del pago de la deuda, y asimismo la señora Alejandra lo prolongó por 2 meses. Tercero, la señora Alejandra Segura da poder a su anterior abogado para recibir dichos dineros. Llegado el momento de pago, los señores Sergio Rojas y Felipe Mora le realizan el respectivo pago al susodicho. Sin embargo, ese dinero nunca llega a manos de la señora Alejandra Segura, pues el abogado Diego Arcila, violando el principio de la buena fe, hurta este dinero. Ella, al enterarse de la situación, interpone la respectiva queja ante el Consejo Superior de la Judicatura y se está a la espera del pronunciamiento de esta entidad sobre los hechos. Cuarto, los señores Sergio Rojas y Felipe Mora alegan que el monto real de la deuda son 8.613.000 pesos
que corresponde a la obligación inicial y a sus respectivos intereses, y no de 15 millones como la anuncia la pretensión inicial de la señora Alejandra Segura, asegurando que los susodichos se han negado a responder por su obligación. Trámite procesal. La demanda fue admitida a través del trámite del proceso ejecutivo singular de misma cuantía, en disposición del artículo 422 del Código General del Proceso, por el auto del 15 de septiembre, notificado así por las partes imputadas, Sergio Rojas Cárdenas y Juan Felipe Mora Pernón. Término dentro del cual se presentó contestación de la demanda indicando que los ejecutados se oponían respecto a las excepciones planteadas dentro del proceso, el cual fue promovido por la señora Alejandra Segura Naranjo contra los señores ya mencionados. Por lo anterior, precisa que los imputados deben ser oídos en el proceso sin la obligación de cancelar las sumas que el imputante alega dentro del proceso, ya que conforme a la jurisprudencia de la Corte ha establecido que debe escuchar a los ejecutados cuando estos se oponen a la pretensión que se han de presentar o cuando no han tenido oportunidad de defensa. Las consideraciones. Primero, la competencia. Es competente este juzgado segundo de ejecución civil para resolver la presente controversia, por tratarse de un asunto de mínima cuantía. Es procedente entonces llevar a cabo una única audiencia donde contenga todas las etapas, circunstancias y situaciones reguladas en las respectivas normas para iniciar el trámite pertinente del artículo 392 del Código General del Proceso. Segundo, legitimación. Se encuentra legitimado por activa el ejecutante en dicha condición que demanda la terminación de la obligación y el pago correspondiente de las sumas presentadas. Y como quiera que los demandados son los ejecutados, precisamente las personas llamadas a oponerse a las pretensiones de la demanda. Existe en este último legitimación por pasiva. Tercero, problema jurídico central. Teniendo en cuenta que al haberse presentado la contestación de la demanda, la misma será tenida en cuenta, pues los ejecutados afirman que la ejecutante actuó de mala fe frente a los préstamos que se habían realizado dentro de las letras mencionadas durante la audiencia, ya que el señor Sergio Ricardo Rojas habría firmado una letra en blanco, que por consiguiente la señora Alejandra Segura habría de modificar para adecuarla a un valor que le conveniera, aumentando así la cantidad justo de lo que se debía pagar. Por lo anterior, al demostrar la validez de dicha afirmación, debemos definir si se debe dictar sentencia que ordene la terminación de la obligación. Cuarto, análisis normativo. Recordemos que inicialmente el artículo 422 del Código General del Proceso establece que pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten de documentos que provengan del deudor y de su causante y que constituyan plena prueba contra él o las que manden una sentencia de condena proferida por un juez de tribunal de cualquier jurisdicción. Es clara la disposición transcrita para el juzgado. Los documentos con los que se conformó el título ejecutivo complejo daban cuenta de la existencia de una obligación clara, expresa y exigible a cargo de los ejecutados, atendiendo a que la ejecutante entregó a su abogado en el momento de dicha disposición de endosataria de esa prestación cuando los ejecutados habrían de entregar el cheque por el valor de 5.057.000 pesos, sin haber explicación de por qué tan solo canceló el señor, encontrándose así insoluto el saldo que por medio de la demanda requirió comprobante, cuyo pago se dispuso a mostrar a través de los respectivos documentos. Cabe resaltar que la importancia de la prosperidad de las pretensiones, ya que tienen lógica aplicación en procesos surgidos de negocios jurídicos, de naturaleza civil o comercial, que suponen no solo la licitud de los mismos, sino que también la igualdad entre las partes, además que fue la voluntad de quienes los originó, por ende, la que puede modificarlos o terminarlos. En este sentido, cuando la parte del negocio jurídico, que luego resulta demandada, pudiendo hacerse, no se opone, habilita al juez. Son más consideraciones a dictar sentencia que acoja las pretensiones de la demanda. Quinto, caso en particular.
La parte demandante acompañó a la demanda la prueba documental de la existencia de la obligación entre los señores Sergio Rojas y Juan Felipe Mora y la señora Alejandra Segura, comprobándose de esta manera la relación que existía entre las partes. El juzgado encuentra que hay un análisis de la causal determinación de la obligación alegada en la demanda, debiendo así aplicarse en pleno la consecuencia jurídica, ordenándose a través de sentencia. Por lo anterior, la respuesta al problema jurídico planteado es afirmativa y entonces debe en este caso dictar sentencia por debe condenar a costas a la parte imputante. Así resuelve. Primero, condenar en costas a la parte ejecutante, proferida el 24 de octubre de 2019 por el Juzgado Segundo de Ejecución Civil y Municipal de Ibagué, Tolima, dentro del proceso ejecutivo promovido por Alejandra Segura Naranjo contra Sergio Rojas Cárdenas y Juan Felipe Mora, como compañeros permanentes en Ibagué, los cuales firmaron dos letras. La primera letra de cambio 01 del día 11 de agosto de 2007 por el valor de 600.000 pesos y la segunda número 02 del 14 de noviembre del 2007 por el valor de 4 millones. Posteriormente, con una número 203 de 15 de septiembre de 2008 por el valor de 15 millones de pesos, la cual será posteriormente probada. Teniendo en cuenta que la demanda contenida tiene todos los requisitos de ley, el artículo 82 del Código General del Proceso, donde se libra el mandamiento de pago el 27 de agosto, el cual fue notificado por Estado, donde los señores demandados se notificaron el 15 de septiembre y se les cobró el respectivo traslado. Se presentaban por ende excepciones de mérito el día 15 de septiembre, último día de ejecutoria, en su lugar. Segundo, declarar no aprobadas las excepciones. Primera, tacha de falsedad de documentos, ya que no se logró evidenciar exhaustivamente la veracidad de la falsedad del cobro. De la falsedad del documento, Por ende, ello no se procederá. Se probó la veracidad de esta como es el cobro de lo no debido. Se evidencia de forma probatoria que esta excepción es procedente de acuerdo con el estudio pericial, el cual se lleva a cabo a las demás pruebas allegadas con los demandantes al juez. Ambas excepciones de mérito provienen de la autenticidad de la letra de cambio número 1202 del 15 de septiembre de 2008 por valor de 15 millones de pesos, que supuestamente fue firmada por los señores Sergio Ricardo Rojas Cárdenas y Juan Felipe Mora. Tercero y último, desvirtuar de lo anteriormente señalado estas excepciones, tanto la primera, tacha de falsedad de documento, y segundo, cobro de lo no debido, no son congruentes por sustracción de materia, porque ellas consisten en la desaparición de los supuestos, hechos o normas que sustentan la acción, ya que consiguientemente, al pronunciarse algo anteriormente ya no tendrá nada que lo sustente. Así entonces, se levanta la sesión.